Increíble revelación. Mi hija y su yerno descubren un secreto familiar transformador en Costa Rica, en un tranquilo pueblo de Costa Rica, donde el aroma del café tostado parece despertar los secretos del pasado. Soledad vive inmersa en su rutina diaria. Como madre soltera, a sus 45 años, ha dedicado su vida al cultivo de la tierra y a cuidar de Valeria, su única hija. A pesar de las dificultades económicas, el amor y la determinación de Soledad son los pilares de su pequeño hogar. La sonrisa de Valeria, brillante y plena, es la recompensa a sus sacrificios, y cada día Soledad siente el peso de sus expectativas sobre ella. Sin embargo, la vida de Valeria da un giro inesperado cuando, en una tarde de lluvia suave, decide explorar el ático de su infancia en busca de un viejo álbum de fotos. En su búsqueda se topa con un diario roído cubierto de polvo y telarañas, que pertenecía a su bisabuela. Al abrirlo, las páginas amarillas revelan un mundo de sufrimiento y secretos familiares dormidos, narrando injusticias que han marcado su linaje. La angustia de Valeria crece mientras lee, cada palabra parece clamar por atención. ¿Debería ella y Samuel, su esposo, desafiar el silencio que las generaciones pasadas llevaron en sus espaldas? Samuel, un investigador apasionado por la historia, se siente atraído por esta nueva revelación. Pero la conexión entre Valeria y su herencia no es tan sencilla. Ella sabe que indagar en esas verdades escondidas puede desatar tormentas en su ya frágil vida familiar. En casa, Soledad percibe el cambio en la energía de Valeria y Samuel. Las largas conversaciones de la pareja se vuelven tensas y cargadas. Soledad enfrenta su propio dilema: opinar y potencialmente dañar la relación de su hija, o callar y permitir que las viejas heridas se reabran. La presión crece intensamente mientras Valeria lucha con sus propios sentimientos. El miedo a perder la paz familiar pelea contra la necesidad de reivindicar a quienes sufrieron en silencio. ¿Es acaso el silencio la respuesta correcta? A menudo se encuentra atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Por un lado, sabe que la verdad es vital, pero por otro, el temor de provocar un cisma en su hogar la asfixia. Su respiración se vuelve irregular mientras repasa mentalmente los rostros de los familiares que podrían salir heridos si ellas y Samuel deciden actuar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el aire se carga de incertidumbre, un abrumador sentido de urgencia empieza a consumir a Samuel. La creencia de que su comunidad debe enfrentar los ecos de su historia lo impulsa a encontrar respuestas. La idea de permanecer en la sombra, simplemente ignorando lo que su familia ha sufrido, resulta insoportable. Sin embargo, Valeria aún titubea, sabiendo que su felicidad ha dependido de mantener la paz, y la posibilidad de desencadenar conflictos familiares amenaza con romper el delicado equilibrio de su vida. En un momento de profunda introspección, Valeria se detiene frente a una foto antigua de sus antepasados. ¿Seremos recordados por nuestros sacrificios o por nuestros silencios?, se pregunta. Entonces, repentinamente, un mensaje inesperado llega a su teléfono, envolviendo a la pareja en una batalla de decisiones que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. La realidad del desafío resuena en su mente, y una sola pregunta queda flotando en el aire: ¿están dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad que podría liberarlos o atarlos aún más a un pasado que probablemente desearían olvidar? Valeria dejó su teléfono sobre la mesa y se giró hacia Samuel, quien la miraba con una mezcla de impaciencia y expectativa. La decisión de abrir la caja de Pandora familiar era abrumadora, y la responsabilidad del momento pesaba como una roca sobre sus hombros. Ella sabía que Samuel anhelaba descubrir la verdad que podría reescribir su historia, pero ¿estaba realmente lista para enfrentarse a lo que eso implicaría? ¿Y si esto nos quiebra?, musitó Valeria, más para sí misma que para Samuel. La posibilidad de una fractura en su relación familiar la rodeaba, amedrentándola. Las experiencias de sus antepasados, lo que habían soportado, la opresión que habían callado, la llenaban de empatía, pero también de un miedo paralizante. Samuel, reconociendo la tormenta interior que azotaba a su esposa, hizo una pausa. No quería apresurarla. Valeria, tu bisabuela escribió este diario porque sintió que era importante contar su verdad.
No podemos seguir ignorando el pasado. Había en su voz una determinación tranquilizadora que contrastaba con la ansiedad de Valeria. Un día después, mientras la lluvia caía sin piedad sobre el pueblo, Valeria decidió iniciar su investigación. Era consciente de que debía hacerlo a su propio ritmo, pero también sabía que no podía retrasarlo indefinidamente. Se sentó en la cocina, el diario frente a ella, cada página un atisbo de lo que había sido, y lo que podría llegar a ser. A medida que leía, pudo discernir nombres, fechas y lugares entremezclados con el dolor y las luchas de sus antepasados. Cada frase la llamaba a cuestionar su propia vida, su silencio. ¿Qué he evitado enfrentar?, pensó. Las sombras de su historia personal se entrelazaban con las de su bisabuela, y un esbozo de determinación comenzaba a surgir de su interior. Samuel se unió a ella, sentado a su lado. Juntos, empezaron a desmenuzar el contenido del diario. Tal vez este sea el primer paso hacia adelante, le sugirió. La mezcla de la historia familiar con sus propias emociones se convirtió en un caldo de cultivo para el crecimiento personal. Valeria entendía que explorar esas verdades no significaba solo abrir viejas heridas, sino también ofrecer un nuevo camino para curar y reescribir su narrativa familiar. Con cada descubrimiento su concepto de pertenencia y responsabilidad se redefinía. Valeria empezó a encontrar su voz, una que había estado apagada durante mucho tiempo por el miedo a lo desconocido. Era el momento de enfrentar el costo de la verdad, de no dejar que la historia dictara su vida a través del silencio. Sin embargo, a medida que profundizaban en los secretos, Valeria notó que Samuel se tornaba silencioso y distante. ¿Qué pasa?, le preguntó, su voz un eco de preocupación. Samuel suspiró, la tensión palpando el aire. Me preocupa que esta búsqueda no solo afecte a tu familia, sino también a nosotros. ¿Qué sucederá si el pasado tira de nosotros en direcciones opuestas? El pesimismo de Samuel la sacudió, pero ella se aferró a la determinación que había despertado. No podemos dejarnos llevar por el temor. La verdad nos puede liberar, Samuel. Mientras la noche caía, Valeria sintió la necesidad urgente de comunicar sus descubrimientos a Soledad. Hacerlo significaría desatar un torrente de emociones, pero también podría ser el comienzo de un nuevo entendimiento. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta inquietante persistía: ¿podría el acto de revelar la verdad realmente unir a su familia, por el contrario, desgarrarla para siempre? Con el firme deseo de avanzar, Valeria tomó su teléfono nuevamente, dispuesta a dar ese primer paso temido. Pero antes de marcar, su mirada se detuvo en el diario. Un antiguo ruego, una advertencia olvidada, parecía llamar su atención desde sus páginas. Mientras un escalofrío recorría su espalda, comprendió que la primera revelación podría ser solo la puerta a un misterio aún más profundo. ¿Qué más descubrirían al continuar en este camino? Valeria, con la mente saturada de pensamientos contradictorios, dejó el teléfono a un lado, sintiendo que cada palabra que luego pudiera pronunciar cargaría con el peso del pasado. La imagen de su madre Soledad afloró en su mente, la constitución inquebrantable de una mujer que siempre había puesto en segundo plano sus propias heridas. Valeria se preguntaba cuántas veces su madre había sacrificado su bienestar por la familia. El silencio se había convertido en un refugio, pero ahora ese refugio la asfixiaba. Las páginas del diario seguían llamando su atención. Cada letra era un recordatorio de que los secretos pueden pesar más que la verdad. Se sintió abrumada al entender que su propio silencio había sido una forma de rendición. A medida que los sentimientos de determinación crecían, Valeria se dio cuenta de que debía confrontar su propio miedo, la incertidumbre de no saber cómo su madre podría reaccionar a las revelaciones de su bisabuela. Voy a ser valiente, se murmuró, la convicción en su voz era un eco poderoso, una forma de resistencia ante los fantasmas que pugnaban por salir de su interior. Pero la preparación era esencial, necesitaba establecer un camino claro, un enfoque para abordar la conversación con Soledad. Valeria comenzó a escribir un esquema mental de lo que quería expresar, un intento por articular las emociones que se agolpaban en su pecho. Antes de continuar con sus pensamientos, rememoró un momento de su infancia. Su madre había sido siempre una narradora de historias, cada cuento sobre sus ancestros contaba un capítulo donde el dolor y la superación estaban entrelazados. Esos relatos, aunque envueltos en nostalgia, le habían proporcionado una identidad, y ahora comprendía que el proceso debía seguir adelante. Las verdades del ayer no eran simplemente cargas que arrastrar, sino puentes hacia un futuro más cohesionado. Mientras organizaba sus pensamientos, Valeria decidió crear un pequeño ritual que la prepararía emocionalmente. En la hora previa a llamar a su madre, encendió una vela aromática,
una señal para sí misma de que estaba lista para enfrentar cualquier torbellino de emociones. Necesitaba infundir valentía a sus palabras, así como aceptación a sus miedos. Samuel, observando desde la distancia, notaba la metamorfosis que ocurría. Sentía preocupación y respeto por el viaje interno de Valeria. Cuando se acercó vio que ella había tomado el control de su narración personal. ¿Estás lista para esto?, preguntó con una calma que contrastaba con el torbellino que Valeria sentía en su interior. Es ahora o nunca, contestó Valeria, y aunque su voz temblaba, la resolución brillaba en sus ojos. Era el momento de demostrar que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de unirlos, de romper con generaciones de silencios que solo habían fomentado malentendidos. Al tomar de nuevo el teléfono, el brillo de la pantalla mostraba la imagen de Soledad. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se dio cuenta de que la próxima conversación no solo definiría el presente, sino que también ayudaría a reconfigurar el futuro. No tendría que cargar sola con la lucha generacional, y aunque el miedo persistía, había un sentido inquebrantable de propósito. Cuando finalmente marcó el número, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. La voz de su madre resonó al otro lado de la línea, y en ese instante Valeria sintió que estaba dejando atrás el peso de un legado que ya no quería cargar. Pero la llamada también traía consigo la incertidumbre de cómo su madre recibiría la revelación, una mezcla de esperanza y terror. Hola, mamá. Necesito que hablemos sobre algo importante. La voz de Valeria, a pesar de su nerviosismo, sonaba firme. Sin embargo, mientras Soledad empezaba a contestar, un pequeño destello en la mente de Valeria la hizo estremecerse. Había un secreto aún más inquietante que podría cambiarlo todo. ¿Podría ese nuevo descubrimiento alterar no solo la conversación, sino la propia esencia de su familia? Con cada palabra que se pronunciaba, una nueva inquietud empezaba a germinar en su ser. El camino y las verdades ocultas se desplegaban ante ella, pero la mayor interrogante aún no se había resuelto. ¿Estaría realmente preparada para lo que vendría? La voz de Soledad, entrecortada pero curiosa, rompió el silencio en el que navegaba Valeria. ¿De qué se trata, hija?, preguntó, y en ese momento, la joven sintió que el aire se hacía denso. Respiró hondo, intentando hallar la valentía para articular las palabras que tanto había preparado. Es sobre nuestra historia familiar, mamá. Necesito que escuches con mente abierta, comenzó, y notó cómo el tono de su madre se tornaba cauteloso. Valeria se sintió atrapada entre la necesidad de comunicar verdades y el temor a las reacciones de Soledad. Sin embargo, esa lucha interna era también una invitación a redescubrir su identidad. Al fin y al cabo, cada revelación traería consigo la oportunidad de reescribir su propia narrativa. Mientras hablaba, recordó las historias que su madre había narrado en su infancia, aquellas que redujeron su experiencia a relatos de lucha y sacrificio. Pero esta vez estaba en el rol de narradora, un cambio que empezaba a influir en su percepción. La valentía no era solo actuar, sino también vivir como testigo de su propia vida, y no como un eco de lo que otros habían decidido, y así, a medida que Valeria compartía las palabras y secretas luchas de su bisabuela, su voz ganó consistencia. La conexión con el pasado se transformó en una fuerza, en un puente. Fue dando pequeños pasos, revelando datos que hasta ese momento habían estado sepultados en el silencio familiar. Mi bisabuela también enfrentó retos similares, mamá. Sus decisiones, sus sacrificios han definido quiénes somos, expresó con creciente claridad. Soledad permaneció en silencio y Valeria imaginó cada una de sus reacciones: la negación, la tristeza, posiblemente incluso una chispa de comprensión. Aferrándose a su nuevo papel, continuó: no estoy aquí para juzgar lo que hiciste, sino para entender, y tal vez, sanar juntos. La conversación se tornó densa, y Valeria sintió la tensión en la línea. Era más que hablar, que conectar, y a través de esa conexión se abría un campo fértil para la sanación. Se percató de sus propios sentimientos en creciente agitación, pero también de una fuerza inusitada al expresarse abiertamente. Aunque las palabras eran difíciles de pronunciar, eran un paso hacia lo desconocido que había esperado tanto tiempo. Se sentía en transición, despojada de las cadenas que había llevado consigo. ¿Qué quieres decirme, Valeria?, preguntó Soledad, ahora en un tono en el que la fragilidad emergía. Había un matiz de vulnerabilidad, y eso le dio a Valeria un impulso adicional. Quiero que sepas que nuestra historia tiene matices, y estoy dispuesta a abrazarlos. Aun si duele, respondió, consciente de que la conversación requería ser cuidadosa.
Sin embargo, la revelación que aún debía comunicar seguía como un peso en su pecho. Necesitaba un puente más entre la verdad y la aceptación de su madre. Su ansiedad también era palpable a medida que la conversación avanzaba, y a pesar de la dificultad, Valeria empezó a notar cambios sutiles en la voz de Soledad. Había un atisbo de entendimiento, quizás incluso de disposición a abrirse. Sin embargo, Valeria no podía dejar de pensar en el secreto que acechaba, ese hallazgo inquietante que desataría otra ola de emociones. En su interior, una tormenta de pensamientos se agolpaba. ¿Lograría soportar otra carga de la historia familiar? Esa inquietud la impulsó a tomar la delantera. Mamá, hay algo más que debo compartir contigo. No es fácil, pero creo que titubeó, sintiendo que su determinación podía flaquear. En su mente la pregunta retumbaba, ¿estaría lista para el siguiente capítulo que podría poner patas arriba todo lo asimilado hasta ahora? Valeria se sintió al borde de una revelación monumental, una posibilidad que podría transformar no solo su relación con su madre, sino también la percepción que tenían de su historia. Ahora todo dependía de cómo recibiría Soledad esta última verdad. Hubo una pausa en la conversación, un silencio que parecía amplificarse, y Valeria supo que ventilar. Sus propios temores era el único camino hacia un mañana redentor. Cuando una respuesta por fin llegó del otro lado de la línea, su corazón palpitaba. La certeza comenzó a desbordar el miedo. ¿Qué es lo que necesitas decirme, Valeria?, inquirió Soledad, y la joven sintió que el momento de desatar la tormenta se acercaba. ¿Cómo respondería su madre a esa nueva revelación que cambiaría el rumbo de su historia familiar para siempre? Valeria sintió que cada latido de su corazón resonaba en su mente mientras las palabras se acumulaban en su garganta. Había trabajado tanto para llegar a este punto, para abrir la puerta y liberar la verdad que había estado en el centro de su ser. En un instante de lucidez, supo que este era el clímax de su viaje interno. Se trataba de una paradoja, compartir la verdad para liberarse, aunque el costo podría ser alto. Lo que descubrí es sobre nuestro linaje, comenzó Valeria, buscando la forma más suave de aterrizar el impacto de sus palabras. Encontré documentos sobre mi bisabuela y sus decisiones, pero también hay algo más. Algo que cambiará la manera en que entiendes nuestra historia y posiblemente nuestra relación. La voz de Soledad se volvió un susurro, como si una sombra se hubiera posado entre ellas. ¿Qué has encontrado?, preguntó con un tono que revelaba tanto temor como curiosidad. Valeria sentía que el aire se hacía más pesado, pero no podía dar marcha atrás. Esta era su oportunidad de establecer un nuevo relato. Cuando te hablé sobre los sacrificios de nuestra familia, no te dije que esos sacrificios fueron impulsados por secretos. Mi bisabuela ocultó la identidad de su verdadero amor, alguien que fue vital para ella, pero que nunca conocimos. Creo que este secreto ha circulado desde entonces, creando una red de mentiras que han moldeado nuestra historia, explicó nerviosamente. A medida que Valeria hablaba, las imágenes de su infancia vinieron a su mente. La mesa llena de anécdotas que siempre la habían llenado de orgullo, pero que de repente se sentían vacías y engañosas. La idea de que las palabras de su madre, en lugar de ser balas de salvación, habían sido cadenas que la mantenían anclada. Valeria podía sentir cómo su vida entera se desmoronaba y reevaluaba su conexión con su madre y su historia. Soledad continuaba en silencio, pero la conversación ahora tenía un nuevo peso. Valeria, sintiendo esa presión, se lanzó hacia adelante. Si nuestra historia ha estado basada en un engaño, debemos enfrentarlo, ¿no crees? Abrazar la verdad, incluso si es dolorosa, puede liberarnos. Necesitamos reconstruir nuestra narrativa. Te necesito a ti en este viaje no como una espectadora, sino como mi compañera de descubrimiento, dejó caer, el desafío evidente en su voz. Mientras Valeria hablaba, sentía que encontraba su voz con cada palabra que pronunciaba. La valentía que había estado buscando no solo era un cliché en su mente, era palpable. La conversación se estaba transformando en un acto de autodescubrimiento, no solo para ella, sino también para Soledad. Ella no solo estaba revelando secretos familiares, sino que estaba desmantelando un legado de silencio y desconfianza. ¿Y si el pasado no puede ser cambiado?, respondió Soledad con un tono lleno de emoción, pero también de tristeza. ¿Y si descubrir la verdad destruye todo lo que creía saber? Valeria se sintió empoderada. Mamá, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí lo podemos construir juntas. Imagina lo que podríamos lograr si enfrentamos esta verdad de frente, en lugar de dejarla ocultar en la sombra.
la advertencia de Soledad en su respuesta fue un eco de la angustia que atormentaba a Valeria. Pero en lugar de rehuir, se abrazó la incertidumbre que cada pregunta traía consigo. Al final de la conversación, Valeria no sabía exactamente cómo reaccionaría Soledad a esta revelación. Se dio cuenta de que independientemente de la respuesta, su propio camino ya estaba trazado, un camino hacia la autenticidad y la reclamación de su historia. Hubo un silencio significativo en la línea antes de que Soledad hablara nuevamente. ¿Y si descubrimos que nuestra familia no es lo que creíamos? Esa simple pregunta resonó en Valeria como un eco de su propia verdad. Mamá, eso es precisamente lo que debemos descubrir, dijo con determinación. La incertidumbre de lo que vendría la llenó de ansiedad, pero también de propósitos. Tras cada respuesta, cada revelación, el terreno para un nuevo capítulo se iba consolidando. Iba a ser un camino difícil, lleno de potencial y peligro, y ella estaba lista para desafiar los ciclos del pasado. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, Valeria comprendió que había un desafío adicional. La creciente curiosidad que la llenaba no era solo por desmantelar secretos familiares, sino por el descubrimiento de sí misma. ¿Cuánto conocimiento estaba dispuesta a pagar para reescribir su historia? El momento de la verdad se acercaba. Tenía que decidir. Y esa decisión podría desencadenar otro descubrimiento doloroso. La voz de Soledad, más temblorosa que antes, resonó en su mente. Valeria, hay algo que también necesito contarte. Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo cómo las palabras de su madre flotaban en el aire a su alrededor, como nubes pesadas que presagiaban tormenta. La incertidumbre que había estado edificando en su interior se encontraba a punto de estallar. ¿Qué es, mamá?, inquirió, su voz firme pero con un trasfondo de aprehensión. Soledad hizo una pausa, sus pensamientos girando a una velocidad vertiginosa. Luchaba con la idea de desatar otra ola de revelaciones, sabiendo que cada palabra podría cambiar no solo la percepción de Valeria sobre su pasado, sino también el lazo que las unía. Todo lo que creíamos saber sobre nuestras raíces. Hay más que eso, algo que cambia el significado de nuestra historia familiar. El corazón de Valeria latía frenético. ¿Te refieres a eso que descubriste, que has guardado para ti? Su mente trabajaba en cada dirección posible, temiendo lo que vendría a continuación, pero también sintiendo la ineludible atracción hacia esa verdad que tanto necesita ser sacada a la luz. Soledad, con su voz temblorosa, comenzó a relatar. Siempre creí que la historia de nuestra familia giraba en torno a los sacrificios hechos en nombre del amor, pero lo que encontré en esos documentos indica que hay un giro. Mi bisabuela, la madre de mi madre. No sé si realmente conocemos su historia completa. Hay menciones de un hombre que amó de verdad pero a quien nunca mencionamos, un amor prohibido. Valeria sintió que la fuerza de estas revelaciones la envolvía y la empujaba hacia un abismo de preguntas. ¿Un amor prohibido? ¿De quién hablas? Se llamaba Daniel. Ella tomó decisiones drásticas que afectaron a todos nosotros, decisiones basadas en el temor y el ocultamiento. Soledad se pasó una mano por el cabello, el gesto de una mujer en conflicto. Siento que esto está más allá de mí. Que las decisiones de ella han marcado el camino de nuestra familia a través de generaciones. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero Valeria sabía que aún quedaban muchas fracciones sueltas. La revelación no era solo un estallido de información reciente, era un recordatorio de que su propia identidad había estado moldeada por secretos. Se encontró cuestionando no solo a su familia, sino a sí misma. ¿Acaso soy un producto más de esas ocultaciones? Soledad se interrumpió un momento observando la reacción de su hija. Valeria, hay que afrontar lo que hay, no solo por el pasado, sino para el futuro. Si no entendemos el daño que se ha hecho en silencio, repetiremos esos mismos patrones. Valeria asintió, el eco de la verdad resonando cada vez más fuerte en sus pensamientos. Era un peso que se sentía abrumador, pero a la vez liberador. Si su bisabuela había enfrentado su propia tormenta, tal vez ella también podía navegar la suya. La construcción de su narrativa personal estaba, por fin, en sus manos. La posibilidad de descubrir más acerca de su linaje se convirtió en su norte, un objetivo claro que la impulsaba. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, como una sombra inmanente. ¿Qué pasa si el descubrir este pasado revela los peores secretos, mamá? Soledad la miró a los ojos, determinación en su mirada. Entonces enfrentaremos los miedos juntas. No podemos seguir en el oscuro laberinto de la ignorancia.
Pero Valeria, hay algo más que aún debo decirte sobre Daniel. Lo que se podría cambiarlo todo. Valeria sintió una sacudida, el nombre resonaba en su interior, como si marcara el comienzo de un viaje que apenas estaba a punto de iniciar. La valiente exploradora de su propia historia se encontraba en un punto crucial de no retorno. ¿Qué podría ser tan revelador, mamá, que ni siquiera quisiste decírmelo hasta ahora? El silencio se extendió, cargado de promesas peligrosas y revelaciones inquietantes. Valeria se preparó mentalmente para lo que estaba por llegar, consciente de que cada nuevo descubrimiento venía con un riesgo. Había iniciado su camino hacia la verdad, pero el costo podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Estaba, realmente lista para conocer todas las piezas de su pasado. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Valeria estaba a punto de cruzar un umbral y en su mente un torbellino de posibilidades comenzaba a tomar forma. El nombre de Daniel resonaba, una conexión emocional que palpitaba a través de los años. Inquieta, Valeria sintió la necesidad de moverse, de actuar. Sin pensar, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, procesando la tormenta de emociones que la abrumaban. Mamá, necesito saber lo que has descubierto. Cada vez que mencionas a Daniel, siento que me está llamando, que hay algo que debo entender, dijo mientras sus ojos buscaban la mirada de Soledad, buscando anclarse en su determinación. Soledad, nerviosa, finalmente habló. He estado recopilando cartas y documentos de nuestra familia, intentando construir un mapa de nuestra historia. Lo que supe de Daniel era que su amor por tu bisabuela no era solo una aventura, era un lazo que desafió a la sociedad, un amor que se escondió detrás del miedo. Su voz se quebró, Valeria sintió una mezcla de compasión y frustración. La vida de su bisabuela había estado marcada por el miedo, pero, ¿era eso lo que ella quería para su propia vida? No puedo creer que los secretos nos hayan definido tanto. Mamá, no quiero vivir así arrastrando el peso del pasado, expresó con determinación, decidida a tomar control de su historia, encontró en su angustia una chispa de empoderamiento. Si ese amor prohibido llevó a decisiones que nos afectan hoy en día, quiero descubrir cómo. ¿Qué puedo hacer para romper este ciclo? Soledad, impresionada por la valentía de su hija, sintió que cada letra de esas cartas se convertía en un llamado al cambio. Reconoció que Valeria estaba lista para tomar las riendas de su vida. Podemos investigar más sobre este Daniel, sobre lo que ocurrió. Tal vez podamos entender las decisiones de tu bisabuela y con eso, liberarnos de sus cadenas. Ese objetivo empezó a tomar forma en la mente de Valeria como una misión. La idea de adentrarse en el pasado, de desenterrar las verdades ocultas, se convirtió en una vía de autodescubrimiento. Pero también sabía que este viaje podría abrir antiguas heridas. ¿Y si nos damos cuenta de que su vida fue una serie de errores? ¿Cómo lidiar con eso? La idea la inquietaba, pero también la llenaba de una nueva sensación de propósito. Necesitaba descubrir no solo los hechos, sino aprender a vivir sin los fantasmas de sus antepasados susurrándole al oído. Mientras pensaba en la posibilidad de escribir su propia historia, se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo una víctima de esos secretos. Soledad, enfatizó dejando atrás la duda, necesitamos establecer un plan. No quiero ser una buenocente, una simple observadora de nuestra historia, quiero ser parte activa en este descubrimiento. Soledad asintió, sintiendo que aquella conversación era un punto de inflexión. Madres e hijas unidas en una búsqueda, frente a un legado que podría resquebrajarse o fortalecerse en sus manos. Esa noche, mientras trazaban su plan, cada conversación y cada palabra se sentía como ladrillos construyendo un nuevo camino. Valeria estaba lista para descubrir a Daniel y, quizás, a sí misma. Sin embargo, las sombras de su linaje aún acechaban, y en su búsqueda, tendría que enfrentarse a muchos más secretos de los que imaginaba. Antes de que la noche diera paso al día, una pregunta apareció de repente en su mente, una inquietud que no la dejaría en paz, que si el costo de conocer toda la verdad es más alto de lo que puedo soportar, sin respuestas claras. Valeria se sintió un poco más cerca del abismo, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. La tarea que había decidido emprender apenas comenzaba, pero sabía que el camino hacia la verdad también podría abrir puertas a revelaciones inesperadas. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir, y a qué costo? Una cosa era segura, su viaje apenas estaba comenzando. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando de manera suave el rostro de Valeria. Se sentó en la cama,
su mente aún envuelta en la vorágine de pensamientos y emociones de la noche anterior. Con la determinación afianzada, sabía que debía dar el primer paso en su misión. La idea de investigar la historia de Daniel no solo era un acto de curiosidad, era una afirmación de su autonomía y un intento de darle forma a su propio legado. Mientras tomaba su primer café del día, sus ojos se perdieron en las notas dispersas que había hecho ayer. El puñado de cartas que su madre había recopilado emergía como un rompecabezas en el que cada pieza podía ser clave. Valeria se propuso no permitir que el miedo de su bisabuela la frenara. Necesitaba conectarse con su historia, pero también aprender a despojarse de su peso. Voy a encontrar mi verdad, pensó cerrando los ojos por un instante, respirando hondo para centrar sus pensamientos. Su primer paso sería documentarse sobre los lugares que habían sido significativos para su bisabuela y Daniel. Usar la tecnología para investigar las conexiones que pudieran llevarla a nuevas respuestas se convirtió en su propósito inmediato. Abrió su laptop, decidida a convertir su urgencia en acción. Sugirió a Soledad que se reunieran con especialistas en archivos históricos para buscar cualquier documento sobre su bisabuela. Quiero entender cómo era su vida, lo que sintió. Necesito sumergirme en su mundo, declaró, sintiendo que cada palabra era un ladrillo adicional en su estructura de nuevo entendimiento. Así, madre e hija se embarcaron en su búsqueda. Cada reunión, cada conversación con historiadores y archivistas se sentía como un paso hacia el descubrimiento. Con cada letra leída, cada datación encontrada, Valeria no solo se sentía más cerca de Daniel, sino más alineada con su propia voz. Irrumpían pensamientos de coraje y vulnerabilidad. ¿Cómo habría tomado decisiones su bisabuela, atrapada en un amor que desafió las normas? La preocupación de repetirse era inminente, pero también había una nueva fuerza que crecía en su interior, un deseo de forjar un camino distinto. En una de esas sesiones, un conservador de un archivo le mostró a Valeria una carta que su bisabuela había escrito, ardiente de amor y dolor. Las palabras, llenas de anhelos y desencantos, resonaban en su alma. Ella también luchó como yo, susurró, sintiendo que cada pasión destilada en ese papel encarnaba su propia lucha. Pero lo que más la inquietó fue el revelador detalle de que al final, esos sentimientos llevaban a su bisabuela a la desilusión. No quiero acabar así, pensó desbordando decisión. No obstante, a medida que sus hallazgos se acumulaban, Valeria se encontraba atrapada entre la realidad y la cantidad de secretos que la rodeaban. Había algo más, un eco personal dentro de su búsqueda que comenzaba a reflejar sus propias elecciones vitales. Balanceándose entre la tradición y la modernidad, temía descubrir que en el fondo podría estar condenada a repetir los errores familiares. Sin embargo, ese temor pronto se transformó en motivación. Una tarde, mientras revisaba documentos, el sonido de un nuevo correo la distrajo. Era un mensaje de Soledad que decía que había encontrado un rastro inédito que podría llevarlas a un descendiente de Daniel. La adrenalina recorrió su cuerpo como un torrente. Este podría ser el punto de inflexión, pensó, emocionada. Pero, ¿cuáles serían las verdades que podría desenterrar al encontrarse con ese desconocido? Las preguntas se arremolinaban en su mente. Valeria se sentó en su escritorio, temblando con una mezcla de anticipación y ansiedad. Aquel contacto representaba la culminación de sus esfuerzos, pero también una posible intersección con su historia familiar que podría ser dolorosa. ¿Y si esta revelación es más de lo que esperaba? La incertidumbre chisporroteaba en el aire, mientras su mirada se dirigía hacia la ventana, como si en el horizonte pudiera divisar su destino, su viaje hacia la verdad estaba en plena ebullición, y con cada paso, el abismo la llamaba de nuevo. ¿Qué secretos acechaban tras el nuevo contacto, y qué contradicciones abrirían las puertas de su historia? El camino se tornaba más complejo con cada descubrimiento, dejando abierta la pregunta de si Valeria finalmente podría reescribir su legado o si los ecos del pasado tendrían la última palabra. La verdad, por fin, podría estar a un mensaje de distancia. Valeria se sentía en el borde de un precipicio emocional, indefensa ante el torrente de incertidumbre y la creciente ansiedad sobre el posible encuentro. La pantalla de la computadora brillaba intensamente, cada píxel reflejando el tumulto interno que la desgarraba. Contemplando el mensaje de Soledad, se dio cuenta de que en su búsqueda por comprender a su bisabuela, había empezado a desenterrar no solo fragmentos de una historia olvidada, sino también aspectos de su propia identidad que habían permanecido ocultos. Para enfrentar la próxima revelación, Valeria comprendió que debía prepararse adecuadamente. Así que decidió crear un plan.
Hacer una lista de preguntas sería su primer paso. Quería entender cómo el descendiente de Daniel se relacionaba con su historia familiar y qué secretos podrían salir a la luz en esa conversación. ¿Sería un vínculo, o más bien un desencuentro con lo que había creído? Con la mente afanada, comenzó a escribir. ¿Cómo ha influido la historia de Daniel en tu vida? ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu camino? Cada interrogante se sentía como un hilo que podía entrelazarse con su propia búsqueda. Al escribir, sentía que la valentía la guiaba, transformando el miedo en foco. Era fundamental que cada palabra le diera más significado a su viaje. Con el plan en mente, desvió su atención hacia el presente. Se levantó y se dirigió a la ventana, sintiendo el aire fresco de la mañana como un recordatorio del cambio. Era tranquilizador y revitalizante, como si la naturaleza la instara a avanzar. Al salir a caminar, se permitió imaginar ese encuentro. Se visualizaba en una conversación amena, donde cada dulce revelación la acercaba más a su propia esencia, a su verdad personal. Mientras caminaba, reflexionaba sobre cómo los problemas del pasado podían influir en sus decisiones presentes. ¿Cómo había afectado a su madre la carga de la historia familiar? Hablar sobre esto sería crucial. La conexión que existía entre ellas era fuerte, y Valeria se prometió sostener siempre un diálogo abierto. La espera para el encuentro era inminente. Anticipada, el corazón le latía con fuerza, creando una batalla entre la esperanza y el temor. La ansiedad no desaparecía, simplemente se transformaba en una motivación poderosa. Cuando llegó a casa, corrió a sus notas y comenzó a organizar todo lo que había recopilado. Asegurarse de estar preparada no solo aliviaría su mente, sino que también le daría estabilidad en un momento tan frágil. En las noches siguientes, los ecos de las memorias familiares la visitaban. Se enfrentaba no solo a las decisiones que podría tomar, sino también a cómo sus elecciones podrían cambiar el rumbo de su vida. Había un sentido común de propósito en su pecho, un fuego interno que la guiaba, recordándole que tenía la capacidad de reescribir su historia. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, un nombre familiar saltó a la vista. Era un apellido que había oído una y otra vez en cuentos familiares, pero nunca había comprendido su significado total. La chispa de la curiosidad reavivó su búsqueda. ¿Que si esta conexión es el hilo que falta?, pensó, despierta ante la posibilidad de que su búsqueda fuera más amplia de lo que imaginaba. Cuando finalmente se preparó para el encuentro, el tiempo pareció extenderse, cada segundo repleto de expectativas. Esa tarde el brillo del ocaso acompañó su partida. No se trataba solo de llegar a una conversación con un desconocido, sino de abrir una puerta a un futuro diferente. La incomodidad que había sentido se transformó en determinación. Antes de salir de su casa, miró por última vez los documentos dispuestos en su mesa, los símbolos de su trabajo y su dedicación. El camino que había elegido no se trataba únicamente de Daniel o su bisabuela, sino de lo que el legado significaba para ella. Mientras se alejaba en su vehículo, Valeria se preguntó si el descendiente de Daniel sería su aliado en esta búsqueda o un desafío en su camino. Sin embargo, una certeza comenzaba a establecerse en su mente. El momento de la verdad estaba a solo una conversación de distancia, y con cada kilómetro recorrido, la cólera y la quietud se fusionaban. ¿Qué secretos le esperaba descubrir, y cómo repercutirían en su propia historia? La incertidumbre continuaba tejida a su hilo narrativo, un cuadro vibrante que invitaba a contemplarse. Valeria se encontraba al borde de la revelación, enfrentando la culminación de un viaje que había comenzado en la búsqueda de la verdad sobre su historia familiar. La intersección de pasados secretos y su deseo de romper ciclos opresivos estaba a un paso de materializarse. La conversación con el descendiente de Daniel se había programado y, aunque había anticipado ese momento con ansias, el vestigio del miedo se asentaba fuertemente en su pecho. Mientras se dirigía al lugar de encuentro, recordó las lecciones que había aprendido en su travesía, que la verdad tiene un poder transformador, y ese poder la había llevado a un camino de autodescubrimiento. Ya no era la joven atrapada por la narrativa de su madre, sino una mujer dispuesta a construir su propio relato, una narradora de su vida. Al llegar a una pequeña cafetería, visualizó al hombre que podría significar un cambio en su existencia. Se sentaron frente a frente y la conversación fluyó con cautela al principio. Tomó aire, soltó la primera pregunta: ¿qué significó Daniel para ti? Al escuchar la voz de aquel desconocido, almas unidas por la historia compartida, Valeria sintió que la convergencia de sus vidas comenzaba a tejer un nuevo capítulo. Cada respuesta que se intercambiaba era una pieza que encajaba en el rompecabezas familiar.
A través de sus relatos, se desnudaban las emociones de su bisabuela y las motivaciones de Daniel. Valeria no solo escuchaba, sino que se iba empoderando con cada palabra. Así comprendió que su bisabuela había luchado, que sus decisiones habían sido dictadas por el amor, la urgencia y el temor, y eso resonaba en sus propias elecciones. La intensidad del encuentro aumentaba. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba descubriendo la verdad sobre su ancestralidad, sino que también se enfrentaba a su propia historia. Los miedos que la habían debilitado se transformaron en determinación. ¿Cómo crees que puedo reconciliar esta historia con mi presente?, inquirió, sabiendo que cada respuesta era fundamental para su resolución. El descendiente de Daniel, con una voz firme pero empática, le recordó que el conocimiento es un puente hacia la sanación. Enfrentar el pasado te permite encontrar la paz, pero también el coraje para construir el futuro, respondió. Valeria sintió que cada palabra resonaba profundamente, convirtiéndose en un mantra que impulsaba su viaje. Esa conversación se convirtió en un catalizador de cambio. Valeria comprendió que el correr de sus antepasados había sido un eco atrapado en el tiempo, y que ahora ella detendría ese ciclo de repetición. Al salir de la cafetería, había una nueva resolución en su interior. Con la historia recién descubierta, sentía que cada decisión que tomara desde entonces sería impulsada por la autenticidad, no el miedo. Al regresar a casa, el corazón de Valeria palpitaba con una energía renovada. Sabía que su madre debía ser parte de esta transformación, necesitaba compartirle lo que había descubierto. Fue entonces cuando decidió que el silencio que tanto había pesado se desvanecería. Esa noche, preparando el ambiente, se sentó frente a Soledad con una claridad inesperada, un brillo nuevo en su mirada. Quiero hablarte de Daniel, comenzó, sintiendo que el peso de las sombras se desvanecía. Soledad, al escuchar el nombre, sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Valeria compartió sus hallazgos, conectando la historia familiar con su propia vida, demostrando que conocía ahora su verdad y la de su madre. Necesitamos entender cómo estos secretos moldearon quiénes somos, pero esto también es liberador, dijo Valeria con convicción. La conversación que siguió fue intensa, llena de catarsis y entendimiento, donde ambas se encontraron en un nuevo terreno. Valeria se dio cuenta de que la apertura podía curar las viejas heridas, y que el amor de su madre podía reforzarse al enfrentar su legado sin miedo. El crecimiento de Valeria se manifestó en su disposición a ser vulnerable y honesta, a romper con el silencio que había definido a su familia. Al final de la noche, entre lágrimas y risas, Soledad aceptó que el tiempo de superar el pasado era ahora. Juntas decidieron unirse en esta búsqueda, construir desde las raíces, y reescribir la narrativa para las generaciones futuras. Al mirar atrás, Valeria se sintió orgullosa de cómo había enfrentado sus temores. Ya no era la joven sumida en la sombra de su historia, sino una mujer empoderada, sus pasos firmes sobre el camino hacia el futuro. La conexión nuevamente con su madre era el logro personal que siempre había aspirado a conseguir, dándose cuenta de que cada revelación había sido un ladrillo en la construcción de su identidad. El viaje había cambiado su perspectiva, y cada verdad descubierta había traído consigo una sanación pura. Valeria sabía que independientemente de lo que el futuro traiga, había conquistado su historia, abrazando las verdades y el amor que las unía. Al cerrar este capítulo, la satisfacción interna brillaba en su ser. La vida era su propia narrativa, y estaba lista para escribirla. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas descubran estas transformaciones personales. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este viaje de superación personal.